Concluimos con este noticiero musical, cultural y deportivo. Un poco alegres porque este tema que estamos tratando pues es interesante, es original, es sorpresivo de repente para muchísimos de ustedes. Pero quiero comentarles que para el programa Música, Cultura y Deportes es un deber intervenir con sanas opiniones, análisis e investigaciones, como siempre lo demostramos, en el estudio de los asuntos que a todos nos interesan, defendiendo siempre la correcta razón y los valores éticos en los cuales se debe montar toda sociedad, toda estructura, la conducta humana y la organización social. Seguimos hablando de nuestros protagonistas, los astronautas. Les estábamos diciendo que mientras la NASA hablaba de los hombres escogidos, que siempre los escogidos, para ir a la Luna, eran personas que dominaban a perfección, el control de sus actos y podían frenar sus propias emociones. Luego del regreso, el mecanismo psíquico, que ya lo nombramos, de aquellos hombres se fue al suelo a tal punto que lloraban por cualquier cosa. ¿Sería que estaban asustados por algo que vieron? ¿Sería que estaban asustados en su más interno parte del cuerpo de haber logrado de ser hombres especiales, diferentes? ¿Qué pasó? ¿Qué vieron? No sé, muchas cosas están, un poco ocultas, de manera especial si tomamos en cuenta que el hombre no volvió a la Luna. La Luna se quedó ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué secreto nos tiene guardado la NASA? Algún día lo sabremos, pero lo cierto es que se están mandando ondas, cohetes no tripulados a diferentes partes del espacio, pero la Luna, que la tenemos ahora ahí mismo y que ya se sabe que sí se llega, entre comillas, y la distancia, etcétera, 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 pues no la hemos tocado más. Solamente la miramos y recordamos un comentario de una canción que dice: ese toro enamorado de la Luna se la pasa toda la noche sin dormir. Y eso es cierto, señores. ¿Cuántos enamorados miran la Luna, están en un sitio, se disfrutan, gozan, amparados con la luz de la Luna? Y la miramos y decimos, sí, ahí está la Luna, pero ¿qué es la Luna? No nos volvieron a hablar más de la Luna desde el punto de vista científico, técnico y correcto. Queda ahí eso para ustedes. Les quiero decir también que uno de los elementos fundamentales para la escogencia de un astronauta, escribió el señor Aldrin, que sabía de eso, ¿verdad? El astronauta, el coronel Aldrin, ha sido siempre su estabilidad psíquica. Aquí se destaca. En el programa ya lo hemos destacado como 3 veces. Es decir, el psiquis, la manera de pensar de cada uno de nosotros. Deberíamos tener la cabeza sólida como una roca durante la misión, escribió él. Pero después ninguno de nosotros supimos cómo manejar ese después. Ninguno de nosotros, incluyó a los otros 2 que estuvieron con él. El señor Armstrong, ya hablamos de él, ya está fallecido. El coronel Aldrin probablemente vive, no tenemos todavía razón. Robinson, acucioso, está tratando de investigar, pero el internet no nos da ninguna información, por lo tanto suponemos que sigue con vida todavía. Y este señor Aldrin, parece mentira, cae primero. Después, al regresar en aquello de no supimos manejar el después, cae primero en un profundo estado de depresión, total depresión, extrema depresión. Trató de sofocarlo con litros de bebida virtuosa, como la podamos llamar, y se convirtió en un alcohólico. El señor no supo controlarse, ¿sí? Lloraba sin ningún motivo. Y el día que debía explicar al Congreso de los Estados Unidos su paseo lunar, se quedó paralizado. No supo hablar, no supo qué hacer, ni siquiera arrancó el hombre. Y total, se quedaron esperándolo porque se descuadró totalmente. Entonces pudiéramos decir, el hombre que fue capaz de ir a la Luna, el hombre que trazó tantas metas, que estudió, que se preparó, que entrenó, que fue entero, fuerte, circunspecto, etcétera, se para ante el Congreso para explicar, y si no es porque hay constancia de su viaje en esos momentos, pues hubiera quedado como un mentiroso. No fue a la Luna. ¿Qué pasa? No sé,
pregunto en las incógnitas que le hago a ustedes, ¿será que el hombre, si no es cierto que se fue a la luna, yo eso lo mantengo en comillas, el hombre en el momento de demostrar que sí fue, no pudo, por ese después? Se lo dejo a ustedes como parte de la película que estamos haciendo aquí en Música, Cultura y Deportes respecto a los astronautas del Apolo 12. Dice él, recuerdo que algo en mí se destrozaba, dice este señor, cuando leí Life. Cuán felices éramos todos los astronautas. Pensé entonces, ojalá y fuese verdad, dice el coronel Aldrin. Nosotros aquí estábamos felices, ¿o no? Los adultos de esta época. Los niños de aquella época, yo no era un niño, ya estaba en la Universidad del Zulia estudiando economía, pero no era un niño, pero era un muchacho joven, ¿no? De 19 años, y aquello fue una felicidad. Tocar la luna, pisar la luna, el ser humano, ellos también, los adultos de aquella época, todos estábamos, digamos, satisfechos de lo que estaba sucediendo, impregnados, tantas cosas que podíamos sentir acompañándolos a ellos en su viaje, y resultó que cuando regresaron estos señores estaban destrozados totalmente, no supieron enfrentar la situación. ¿Quién sabe qué aspecto de la vida en la psiquis del hombre? Creo que ya lo comenté en el programa anterior, en un cohete lunar, bajando de la luna, la Tierra en el fondo, ver dónde está su planeta, debe ser fuerte, ¿verdad que sí? Se los dejo ahí. Se los dejo porque es muy importante e interesante que podamos tener presente todas estas cosas de lo que ocurrió con los astronautas del Apolo 12. Todavía creo que me queda un ratito para conversarle a todos ustedes, y les voy a decir que la verdad era que Aldrin estaba siempre somnoliento, se estaba durmiendo el hombre donde quiera. Es decir, no sé, como que se le bajó el potasio, por decir algo, que es una cuestión que ocurre, sí, aquel cansancio, aquellas ganas de dormir, que tiene mucho que ver con el potasio. Y bueno, no podía concentrarse ni estaba en condiciones de poder ofrecer su colaboración a la escuela aeroespacial de la cual era profesor. Antes de irse, al regresar, tenía que seguir siendo profesor de esa escuela, y sencillamente, pues no, el hombre no podía, se complicó demasiado y no tuvo esa posibilidad. Fue enviado a un hospital psiquiátrico, este señor. Fue enviado a un hospital psiquiátrico, y mientras tanto su primera mujer le pidió el divorcio, ¿sí? Se casó por segunda vez, divorciándose más tarde. Vive con su tercera mujer, Lois, y se ocupa de escribir y ofrecer conferencias con firmas especiales, como cuando está en sus cabales. Es decir, como que se descuadró, a pesar de que está vivo, se descuadró más que el señor Armstrong. El señor Armstrong se descuadró y no pudo vivir muchos años. Se descuadró y está viviendo todavía con nosotros en esta tierra. Mitchell, uno de los astronautas más famosos. Este es el anuncio del próximo comentario en este tiempo que me queda. Mitchell, uno de los astronautas más famosos de la misión Apolo 14, considerado como el más intelectual y refinado de los astronautas, se ha dedicado a todo lo contrario de lo que significa ciencias, es decir, la telepatía, conversación con los muertos, ¿sí? Parnoterapia y cosas así. Total que se fue por otro camino desviado también, y sin embargo se dice que el más famoso, considerado el más intelectual y refinado de los astronautas, y también se fue para un lado. Para un lado tenemos que irnos nosotros. Tenemos que irnos para un lado porque se terminó el programa, se acabó el tiempo, vamos a hacer otras cosas. Estamos contentos, como los astronautas cuando estaban en la luna, de poder hablar con ustedes. Mañana esperamos estar igual. Es decir, en el próximo programa esperamos estar igual para seguir conversando y comentándole todo lo que podamos aquí en Música, Cultura y Deportes Televisión. Bueno, se terminó de verdad el tiempo, ¿sí? Un besito para los niños que estuvieron pendientes. Pregúntenle al papá, pregúntenle a la mamá de estas cosas, convérsenlo con los compañeritos en la escuela, que es muy importante. Y para la mamá y el papá que van a tocar estos temas con ellos, un abrazote. Los queremos mucho. Adiós. Chao a todos.